Hola, hola. Acá volví, me había desconectado unos minutos. Bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? Eso. Bueno, y nos vamos conectando un poco. Bueno, la idea del vivo de hoy, que es algo relativamente espontáneo, tiene que ver un poco a razón de una crítica que me interesaría hacer a un posteo que es interesante porque intenta fundamentar a partir de ciertas nociones que podríamos denominar, a partir de cierto método, mejor dicho, eisegético, fundamentar el hecho de que, como dice el título del posteo, Jesús amaba el capitalismo y la libertad. Jesús amaba el capitalismo y la libertad. Entonces, la pregunta que podemos hacernos es eso: ¿Jesús amaba el capitalismo y la libertad? Es decir, ¿podemos fundamentar en los evangelios el hecho de que Jesús era un ferviente defensor del capitalismo y de la libertad entendida como libertad de mercado? A su vez, abogaba Jesús por un Estado libre, un Estado que no intervenga en los asuntos de los privados. Bueno, para aquellos que les interese, el posteo está en la cuenta Primero los Datos. Y justamente el título que me interesa compartir con ustedes es este, ¿no? Jesús amaba es una afirmación: Jesús amaba el capitalismo y la libertad económica. Y bueno, va a ir fundamentando todo el desarrollo de su afirmación, una serie de afirmaciones bastante, con un fundamento bastante endeble, digamos, pero que de alguna forma es, podríamos decir, una tendencia bastante marcada, especialmente a raíz de las últimas elecciones aquí en Argentina, y que está sustentado este concepto religioso, apoyado en ciertos conceptos religioso-políticos, en unas conferencias que va a dar el doctor Huerta de Soto, donde va a fundamentar, basándose en evidencia bíblica, el hecho de que el libertarianismo y el liberalismo, esta noción de que va a apoyarse en el neoliberalismo expreso, de alguna forma va a tener cierto asidero en las escrituras. Bueno, no vamos a poder hacer una crítica a toda la conferencia de Huerta de Soto, pero creo que como muestra basta un botón, que es lo que vamos a hacer hoy específicamente en esta pequeña breve crítica que me interesa hacer, trayendo algunos argumentos que trae esta cuenta y de alguna forma ir desbaratándolos, estos argumentos, de una u otra manera. Si ustedes me permiten, quiero resaltar algunas ideas, ¿no? Empieza de la siguiente forma: en un mundo donde la ideología económica chocan y se entrelazan, surge la figura de Jesús como un feroz defensor del capitalismo y la libertad económica. A través de sus enseñanzas y acciones, Jesús no solo promovió valores que resonaban con los principios fundamentales del capitalismo, sino que los defendió con pasión, desafiando las nociones preconcebidas, estableciendo un camino hacia la propiedad, la prosperidad y la dignidad humanas. Jesús defendió fervientemente el capitalismo mediante sus enseñanzas y sus acciones. Vamos a ver. Ojo, no quiero que este vivo se transforme en... No voy a hacer un análisis teológico, ¿no? O sea, vamos a tratar de hacer un análisis tanto de estructura así como de contenido, eh, para poder desbaratar estos argumentos que se presentan, incluso hasta citando algunas fuentes con bastante metidas a presión. Sigue diciendo: desde el principio Jesús exaltó el valor del trabajo y la recompensa del esfuerzo personal. ¿Dónde lo dijo esto? Bueno, en sus parábolas y sus discursos enfatizó la importancia de la diligencia y la responsabilidad individual en la búsqueda del éxito económico. Y va a citar la parábola de los talentos.
¿Sí? En la parábola de los talentos, Jesús elogió a aquellos que multiplicaron sus talentos. No, señores, no. Jesús no elogió a quienes multiplicaron sus talentos a través del trabajo arduo y la administración sabia. O sea, acá hay una lectura totalmente sesgada, prejuiciosa del texto bíblico para apoyar una ideología previa. Sigue diciendo, además Jesús defendió enérgicamente el derecho a la propiedad privada y la libertad de comercio. Es importante que si quieren ir recordando estas frases, estas ideas, porque después las vamos a ir derruyendo, deconstruyendo a medida que vayamos avanzando. De hecho, esta afirmación, Jesús defendió enérgicamente el derecho a la propiedad privada y la libertad de comercio, lo vamos a discutir bastante porque lo vamos a discutir incluso con el mismo argumento que va a traer esta cuenta. En sus interacciones con los comerciantes y recaudadores de impuestos, Jesús no solo reconoció la legitimidad de sus actividades comerciales, sino que también desafió cualquier intento de interferencia gubernamental en las transacciones económicas. No sé dónde estaría leyendo esto el Señor. Su famosa expulsión de los cambistas del templo demostró su rechazo a cualquier forma de intervención estatal en el mercado, resaltando así su compromiso con la libertad económica y la soberanía. Bueno, esto es como gran parte del post, no voy a leerlo todo, después ustedes si quieren lo pueden leer. Me interesa en principio decir algunas cuestiones, ¿no? Una de estas tiene que ver con el hecho de que hay dos formas de acercarse a un texto antiguo. Dos formas de lograr comprender y develar y desentrañar las nociones y conceptos que tiene un texto antiguo. En este caso, la Biblia. La Biblia, por lo menos los evangelios de Jesús, que son escritos alrededor o durante el primer siglo y atribuidos por lo menos a 4 de evangelistas, Mateo, Marco, Lucas y Juan, llamado 3 de ellos, Mateo, Marcos y Lucas, los evangelios sinópticos, y el evangelio de Juan es un evangelio posterior, ya casi llegado a muy cercano al siglo II, mientras los otros son bastante anteriores, ¿no? Se deduce, se cree que el Evangelio de Marcos es el primero en escribirse y que va a trazar, por así decirlo, mediante una suerte de crónica, el resto de los evangelios, entre ellos Mateo primero, que dicen algunos que fue escrito en hebreo primeramente, y después Juan y el Evangelio de Lucas, perdón. Entonces, Mateo primero, Lucas después. El más cronológico, por así decirlo, posiblemente sea el de Lucas. Bueno, no nos vamos a meter en estas cuestiones o disquisiciones teológicas. Sí me interesa que vayamos paso por paso. En principio, nos encontramos con esta noción de que hay dos formas de acercarse a un texto antiguo. La primera de estas nociones es la exégesis. ¿Qué es la exégesis? La exégesis es la disciplina por la cual se extrae a partir del contexto, de la textualidad del texto, es decir, del texto mismo, los saberes con respecto a determinadas nociones o ideas que van a aparecer en dicho texto. Pero además, para poder hacer una interpretación y una exégesis correcta de dichos textos, no solamente hay que leer todo el contexto de un pasaje, no importa si estamos hablando de Platón, de Aristóteles o de la Biblia en este caso, sino que también tenemos que enmarcar eso que se acaba de decir dentro del contexto histórico, socioeconómico, social, histórico, en el que se encuentra el texto escrito. Es decir, no podemos hacer una lectura con la mirada del año 2024, del siglo XXI, a un texto, a un pasaje que tiene más de 2 milenios de escrito. Con lo cual, esto implica que cuando nosotros nos aproximamos a un pasaje, en este caso un pasaje de la Biblia, tenemos que leerlo dentro del contexto histórico, social, económico, político de su tiempo,
para poder comprender la cosmovisión de la época, y en segundo término, y a partir de eso, leer el texto dentro de su contexto para que podamos extraer aquello que el autor quiere decirnos. Con lo cual, esta es la primera forma de aproximarse al texto. La otra forma de aproximarse a un texto es la eisegesis. Entonces tenemos la exégesis, que es lo que acabo de definir recién, y ahora tenemos la eisegesis. ¿Qué es la eisegesis? La eisegesis es cuando yo, partiendo de mis conceptos, preconceptos, prejuicios, intenciones, valores y juicios de valor, accedo al texto para forzarlo para que diga aquello que yo quiero que diga el texto. Entonces, ¿dónde está el prejuicio en las palabras de este posteo? Bueno, en principio podemos encontrar el primero de estos prejuicios y es: Jesús exaltó el valor del trabajo y la recompensa del esfuerzo personal. Acá tenemos el primero de los prejuicios. Partiendo de esto, va a buscar en las escrituras, en los pasajes, en lo que él conoce, o lo que ella conoce, o lo que ellos conocen, nociones e ideas que puedan fundamentar este prejuicio. ¿Y dónde lo va a encontrar? Lo va a encontrar en la parábola de los talentos. La parábola de los talentos, para que ustedes tengan una idea, va a aparecer por lo menos en 2 pasajes de la Biblia, ¿sí? En 2 de los 4 evangelios. En el primero de los evangelios va a ser Mateo 25 del 14 al 30, y el segundo de los evangelios es el evangelio de Lucas, el capítulo 19 de los versículos 11 al 27. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar aquí? ¿En qué consiste la parábola? Bueno, la parábola cuenta la historia de un... Vamos a tomar el caso de la parábola tal como la toma el posteo, que va a ser por el Evangelio de Mateo. ¿Cómo sabemos que es el Evangelio de Mateo? Porque utiliza la palabra talentos y no utiliza la palabra minas, que es la forma en que utiliza el término Lucas. Entonces, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, nos vamos a encontrar con la parábola de los talentos. Entonces, el versículo 14 nos va a relatar el hecho de que hay un señor, un gobernante, un comerciante, ¿sí? Un comerciante muy acaudalado, que se va de viaje, pero no sabe cuándo vuelve. Entonces, como no sabe cuándo vuelve, lo que hace, ¿sí?, es repartir talentos. ¿Qué son los talentos? Bueno, son unidades de medida. Acá hay que hacer un parate, porque si bien son unidades de medida, tanto los talentos como las minas, son unidades de medida monetaria, pero ¿qué sucede? Como Jerusalén en ese momento era parte del Imperio Romano, era una provincia romana, no se les permitía a los israelitas, en ese caso a la gente de Jerusalén, imprimir sus propias monedas. Entonces, ¿qué utilizaban? Bueno, utilizaban la moneda romana, los dracmas. Entonces, tanto los talentos como las minas iban a quedar, por así decirlo, como unidades de peso, unidades de medida. Entonces se pesaban los talentos. Este es el primer indicio que tenemos de que estamos hablando de algo que no ocurrió en la realidad, ¿sí? No es un hecho histórico, ¿sí?, el que está relatando Jesús. Por ende, no podría estar en ese sentido avalando algo que haya ocurrido. Pero ya vamos a ir a eso. Está utilizando unidades de medida que no se utilizaban en las transacciones fácticas de ese tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Estado, por ser un Estado provincial de Roma, no se lo permitía. Lo primero que nos vamos a encontrar es que, por ejemplo, si nosotros vamos al pasaje de Mateo, el pasaje de Mateo 25 está dividido en 2 parábolas. La primera de las parábolas es la parábola de las vírgenes, y todo el pasaje va a hablar acerca del reino de los cielos. Vamos a ver un poco. El versículo 1 dice: entonces el reino de los cielos llegará a ser semejante, ¿sí?, a 10 vírgenes
que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del novio. Esta es la primera de las parábolas, la parábola de las 10 vírgenes. 10 vírgenes que están esperando la llegada del novio. ¿Quién es el novio? Recordemos que el capítulo 24 de Mateo está hablando de la segunda venida de Jesús, a punto del hecho de que los apóstoles le preguntaron a Jesús cuándo será la señal de tu parusía, ¿sí? De tu presencia, de tu parusía, de tu venida, ¿sí? Entonces, Jesús va a responder todo eso en el capítulo 24. En el capítulo 25 va a ampliar la cuestión y les va a decir, ok, ustedes me preguntan cuándo va a ser, yo no sé el día ni la hora, dice él, pero tienen que estar alertas. ¿Cómo tienen que estar alertas? Bueno, la clave para estar alerta es estas dos parábolas. La primera, la de las 10 vírgenes, por eso dice, el reino de los cielos es semejante, ¿sí?, a 10 vírgenes que están esperando el encuentro del novio. Pero vamos a ir al versículo 14. Vamos al versículo 14 y nos vamos a encontrar, dice, termina la parábola de las vírgenes. En el versículo 13, manténganse alerta, pues porque no saben ni el día ni la hora. Y el versículo 14, porque justamente como un hombre que estando para emprender un viaje al extranjero mandó a llamar a sus esclavos y les entregó sus bienes. Y a uno de ellos le dio 5, a otro le dio 2 y a otro 1, y a cada uno según su propia habilidad, y se fue al extranjero. Acá empieza la parábola de los talentos. Pero fíjense el detalle, porque después de decir no sabemos ni el día ni la hora, el versículo 14 es justamente como un hombre que, estando para emprender un viaje, ese cómo introduce la parábola, introduce el símil. Tanto la parábola de las 10 vírgenes como la parábola de los talentos está hablando de metáforas didácticas. ¿Qué es lo que quieren decir estas metáforas didácticas? La clave de las metáforas didácticas está al final de cada una de estas parábolas. La de las 10 vírgenes está en el versículo 13, manténganse alerta, y la otra está al final del versículo 30, cuando dice, y al esclavo que no sirve para nada, échenlo a la oscuridad de afuera, allí es donde será su llanto y el crujir de sus dientes. Y después dice, cuando el Hijo del Hombre llegue en su gloria y todos sus ángeles con él, entonces sentará sobre su glorioso trono. Está hablando básicamente de la segunda venida. Con lo cual, ¿qué sí nos está diciendo Jesús sin decirlo en el texto? Que él tiene un conocimiento muy, muy preciso de las costumbres de su época. Tanto la parábola de las 10 vírgenes como la parábola de los 10 talentos está hablando, si bien hay una enseñanza espiritual de fondo en la que no nos vamos a meter de lleno, simplemente la menciono así como un poco por encima, pero básicamente lo que sí podemos decir es que Jesús, conociendo las prácticas de su época, está poniendo o está tratando de explicar una verdad trascendental con palabras que sean comprensibles para quienes son en ese momento sus seguidores. ¿Quiénes son sus seguidores? Pescadores, la mayoría. Gente, como dice el mismo Evangelio, iletrada y del vulgo. Gente que apenas sabía leer, ¿sí?, que no tenía conocimientos profundos porque no habían ido a las escuelas rabínicas. Entonces Jesús les hablaba mediante metáforas, mediante parábolas. No está defendiendo el capitalismo. De hecho, está mostrando cuáles eran las prácticas de muchos en esa época, que no las está avalando, simplemente está utilizándolo como metáfora. La clave de la metáfora no es simplemente la forma en que fue recompensado porque trabajó diligentemente el esclavo bueno. No, la clave de la metáfora es la primera de las metáforas o la primera de las alegorías, que es la alegoría de las vírgenes, es manténganse alerta. Ahora, ese mantenerse alerta no va a ser un alerta pasivo, tiene que ser un alerta activo. Mientras tanto tenés que seguir haciendo algo. ¿Qué es lo que tenés que seguir haciendo? Tenés que seguir trabajando en los intereses del reino, en los intereses del amo. ¿Hasta qué? Hasta que el amo llegue. ¿Por qué? Porque no sabes cuándo llega. Esto es lo primero que podemos extraer del pasaje.
Eh, bien. Ahora, ¿qué sí podemos decir? Por ejemplo, contrario a esto, pensemos en el caso del Sermón de la Montaña cuando Jesús dice, no se puede servir como esclavo a dos amos, ¿sí? O apreciará a uno y despreciará al otro, o apreciará al otro y despreciará a uno. Es decir, juega con esta noción. Un detalle importante que me parece interesante mencionar, que ahora vamos a volver a esto otro. Perdón el desorden por ahí mental, pero estoy trayendo varias ideas al mismo tiempo. ¿Hasta acá me siguen? Aquellos que se quedaron y que están por acá. ¿Me van siguiendo? ¿Me escuchan bien todo? Buenísimo. Excelente. Bueno, perfecto. Buenísimo. Eh, un dato que no es un dato menor. Ustedes fíjense que Jesús a veces utiliza en los evangelios más de una parábola para hablar de lo mismo. Bueno, esto es un vestigio de la poesía hebrea, que no me parece un dato menor mencionarlo. En este caso, Jesús está utilizando este estilo de poesía hebrea, si bien no está escrito poéticamente, pero sí está utilizando una figura literaria que no es expresa, que es el paralelismo sintético. El paralelismo sintético implica que en una estrofa de un canto, como por ejemplo los salmos están escritos con paralelismos sintéticos. En una estrofa de salmo tenemos una frase arriba y después abajo vamos a tener una frase que va a ampliar el concepto de lo primero, de la primera idea. Bueno, ese mismo estilo está usando Jesús, o por lo menos el evangelista que recopila estos datos, está utilizando ese estilo en este pasaje del capítulo 25. Primero hay una parábola, en esa parábola se va a dar una primera idea, pero esa idea va a ser ampliada en la segunda parábola, en este caso la parábola de los talentos. Bien, vamos a la siguiente idea que me gustaría que nosotros deconstruyamos. El post después dice, Jesús defendió enérgicamente el derecho a la propiedad privada y la libertad de comercio. O sea, el posteo no fundamenta en ningún pasaje de dónde toma esta afirmación. ¿Sí? Y después pasa a decir lo siguiente. Su famosa expulsión de los cambistas del templo demostró su rechazo a cualquier forma de intervención estatal en el mercado. No sé dónde está viendo el rechazo a la intervención estatal en el texto. O sea, refleja un desconocimiento completo de lo que ocurrió en esta ocasión, resaltando su compromiso con la libertad económica y la soberanía individual. No sé. Vamos a ver entonces qué es lo que dice el pasaje. Bueno, todo el relato de este famoso momento en el cual Jesús se enoja tanto que tira la mesa de los cambistas y saca a los comerciantes del templo, es un hecho paradigmático en la vida de Jesús porque es el único momento en el cual Jesús se enoja, se raya, digamos, y comete un tipo pacífico como era Jesús, comete una serie de actos que podríamos calificar con cierta agresividad, ¿no? Con sus razones. Bueno, el relato está recogido otra vez en dos de los cuatro evangelios. Uno va a ser el evangelio de Marco, el capítulo 11, y el otro el evangelio de Juan, el capítulo 2. Es interesante el hecho de que Juan da o brinda un poco más detalle que Mateo en este caso, y de hecho Juan pone al comienzo del evangelio esto que ocurre con Jesús cuando volvía a Jerusalén. Para poner en contexto de la situación, el capítulo ya de hecho nos dice en qué situación está. Si nosotros vamos al Evangelio de Juan, el capítulo 2,
al principio ya nos dice esta cuestión, ¿no? O sea, ya nos pone en contexto. El capítulo 2, versículo 13, dice: pues bien, se acercaba la Pascua a los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Ese es un detalle que es importantísimo para comprender lo que sucede. Se acercaba la Pascua. A la Pascua venían cientos de miles de personas de la diáspora judía. ¿Qué es la diáspora? Diáspora significa dispersión. Diáspora significa todos los judíos que están dispersos por el imperio. Entonces, cuando llegaba la Pascua o alguna de las fiestas, como la fiesta del perdón, el Hanukkah, etcétera, etcétera, muchos de estos judíos de la diáspora venían, ¿sí? venían a peregrinar a Jerusalén. Bueno, en ese proceso de peregrinaje, cuando llegaban al templo, tenían que ofrecer la ofrenda. La ley especificaba qué tipo de ofrendas debían ofrecer. Estas ofrendas eran cordero, una oveja. Un cordero tenía que estar en excelente estado, no tenía que tener falla, etcétera, etcétera. Eso es lo que especificaba la ley de Moisés. Y tenía que ofrecer podía ofrecer una oveja también en las mismas condiciones. Y en el caso de que no pudiera ofrecer por cuestiones económicas una oveja o un cordero, podía ofrecer un par de pichones. ¿Sí? Es interesante que la madre de Jesús, María, cuando Jesús nace, coherente con este concepto, no va a ofrecer ofrenda por el nacimiento de cordero y de oveja, sino que va a ofrecer 2 pichones. ¿Por qué? Porque venía de una familia pobre. ¿Sí? Jesús no era de familia pudiente, Jesús era de familia pobre. Esto en primer dato. Entonces, nos encontramos con que, en este sentido, estamos en la Pascua. La gente que venía a peregrinar eran miles de personas, se acercaban al templo y cuando llegaban al templo tenían que hacer su ofrenda. Y es ahí donde aparecen los comerciantes. ¿Por qué? ¿Qué hacen los comerciantes? Claro, imagínense venir de miles de kilómetros, no vas a venir con la oveja a cuesta. ¿Sí? Se te puede morir la oveja. Tampoco vas a poder venir con 3 o 4 ovejas porque es una por persona. Es decir, no es que se va a ofrecer una por familia, no, es cada uno venía con una ofrenda personal. Bueno, si vamos al caso, en el Evangelio, en el capítulo 2, el versículo 13, que ya leímos, el versículo 14. Y halló en el templo a los que vendían ganado vacuno y ovejas y palomas. ¿Por qué vendían ganado vacuno, ovejas y palomas? Simple y sencillo, porque como se acercaba la fiesta de la Pascua y venían los peregrinos, había que ofrecer la vaca, o había que ofrecer un cordero, o había que ofrecer las 2 palomas. Entonces, ¿qué hacían estos personajes? Que no eran cualquier personaje, eran los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Eran la clase levítica encargada del sacerdocio del templo. No era cualquier clase, era la clase levítica que se encargaba del sacerdocio en el templo. Había 3 clases: los escribas, los fariseos y los saduceos. ¿Sí? Los fariseos eran una secta judía, los escribas eran los que se encargaban de la letra de la ley, también clase levítica, ¿sí? Pero después estaban los saduceos, que eran otra clase dentro de la clase de los levitas, que se encargaba de las cuestiones relacionadas al templo. Bueno, estos se estaban enriqueciendo a costa de los peregrinos. Estos se estaban enriqueciendo a costa de aquellas personas que venían a Jerusalén de la diáspora judía. Por consiguiente, después de haber hecho un látigo de cuerdas, expulsó del templo a todos aquellos junto con las ovejas y el ganado vacuno y desparramó la moneda de los cambistas y volcó sus mesas. Bueno, entonces, esta clase de tipos tenían un currito adentro, se habían hecho un negociado, en el cual, como los peregrinos debían ofrecer ganado vacuno, un cordero o una oveja o 2 pichones, de acuerdo a la situación, cobraban altas sumas de dinero, vendiéndoles a ellos la oveja, la vaca, el toro o lo que vayan a ofrecer. Esto no es un dato menor porque
Los saduceos, o sea, la clase levita en general, vivía del templo. ¿Qué significa vivía del templo? Vivía también de las ofrendas del templo. ¿Quién se comía esa carne que se daba en sacrificio? Bueno, los sacerdotes podían comerse la carne del sacrificio. Los saduceos, la clase levítica que vivía del templo, entonces no solamente le vendía, fíjense esto, le vendía al peregrino la vaca, la oveja, el pichón, sino que además se quedaba con la vaca, la oveja o el pichón para consumo propio, porque era lo estipulado por la ley. Con lo cual ganaba dos veces, no solamente era alimentado, sino que también conseguía un negocio económico. Fantástico. Por eso Jesús se enoja. No se enoja simplemente porque estaban comercializando ahí adentro y en ningún momento está hablando de que el Estado no debe intervenir en cuestiones relacionadas con el comercio. Al contrario, Jesús interviene con la mesa de los cambistas e interviene también con los comerciantes que se aprovechaban usureramente de las necesidades de los peregrinos. Pero no conforme con esto, dice el relato que también tira abajo la mesa de los cambistas. ¿Cambistas de qué? Cambistas de dinero. ¿Pero cómo? Cambistas de dinero, Diego. Bueno, acá viene la parte interesante. Hay dos tipos de impuestos en Israel en la época de Jesús. El primer impuesto es el impuesto que tiene el César. De hecho, esto se refleja en dos relatos diferentes de las Escrituras. ¿Se acuerdan el relato que dice, den al César las cosas de César y a Dios las cosas de Dios? Bueno, ahí los escribas y fariseos se acercaron a Jesús y le preguntaron si su Señor paga el impuesto al César. Pero después hay otro relato donde Jesús le dice a Pedro, anda a pescar, saca un pescado y del pescado va a salir una moneda de un dracma o un denario, no me acuerdo, y a partir de eso le va a dar el dinero de otro impuesto. Bueno, ¿qué es ese otro impuesto? Es el impuesto del templo. ¿Qué sucedía? Hace un rato mencioné el hecho de que minas y talentos eran unidades monetarias, pero que no se utilizaban. ¿Por qué? Porque los romanos no permitían que Israel acuñe su propia moneda. Eran vasallos, tenían que usar la moneda del imperio. Ahora bien, ¿qué sucedía? La moneda del imperio tenía la imagen del César. Entonces, como el César era considerado un dios, ¿sí?, por los romanos, un ser divino, divinizado, y la ley mosaica no permitía que haya utilización de imágenes, no se consideraba apropiado utilizar la moneda para el pago del templo. Entonces utilizaban otra moneda. ¿Cuál era esa otra moneda? El siclo. El siclo era la moneda que se utilizaba para el pago del impuesto del templo. Pero hay un problema acá. El siclo es una moneda que era básicamente simbólica, no servía para comercializar. Entonces los saduceos también se avivaron y bastante, y pusieron mesas de cambio. Entonces venían los peregrinos, cada uno con moneda de curso legal, moneda romana de curso legal, y cuando llegaban al templo para ofrecer el impuesto del templo, que se les exigía, necesitaban cambiar. Entonces entregaban dinero romano y a su vez recibían el ciclo correspondiente, el ciclo con S, ¿sí?, el ciclo, el medio ciclo, que era el valor del impuesto del templo, y iban y pagaban el impuesto del templo, que volvía otra vez al templo, es decir, salía del templo, vuelve al templo. En esta rueda, ¿sí?, se generaba esta especie, hablando en términos marxistas, este plusvalor en el medio, que era por parte de los cambistas, que le sacaban una tajada. Ahora bien, en ese proceso de cambio, no solamente los saduceos se deshacían de una moneda que no tenía uso comercial y se la daban al peregrino, sino que se hacían para sí mismos de una moneda que sí tenía uso comercial y a su vez le sacaban tajada a esa moneda. Bueno, contra esa conducta usurera es contra la cual Jesús se enoja en el templo.
dos conductas usureras. Una, aprovecharse de la ley mosaica para vender y comercializar los animales para el sacrificio a los peregrinos que venían a Jerusalén para las fiestas. Por otro lado, utilizar la moneda del templo como moneda de cambio para poder saldar este impuesto al templo. Ahora bien, Huerta de Soto y también y otros muchos, ¿no? Han mencionado este hecho de que Jesús como que se niega a pagar el impuesto del templo y por ende estaría queriendo decir que los impuestos son algo que el cristianismo debería estar en contra. Bueno, bastante desacertado de la realidad en el sentido de que en primer término Jesús dijo muy claramente: den al César las cosas del César, le a Dios las cosas de Dios, con lo cual dividió completamente los tantos, ¿sí? Y a eso nunca se negó. Pero con respecto al impuesto del templo, él hizo un razonamiento bastante simple. Recordemos que Jesús se consideraba a sí mismo el Hijo de Dios, con lo cual el razonamiento que hace, y que se lo hace a Pedro, no se lo hace a los saduceos o a los escribas, le dice: ¿los hijos del rey deben pagar impuestos? No, porque son hijos del rey. Bueno, yo soy el Hijo de Dios, no debería pagar impuestos. Ese es el razonamiento básicamente que Jesús hace. Bueno, el punto central de todo esto es que en este contexto ahora podemos entender a qué se refieren ambos conceptos, tanto la parábola de los talentos como en el caso del relato de Jesús y el enojo fuertísimo que tuvo en el patio del templo con los comerciantes y los cambistas, que nada tiene que ver, ¿sí? De hecho, si nosotros volvemos a leer el post, vamos a ver que carecen de sentido, ¿sí? Por ejemplo, vamos a leer la última parte. Jesús defendió enérgicamente el derecho a la propiedad y a la libertad de comercio. En sus interacciones con los comerciantes y recaudadores de impuestos, Jesús no solo reconoció la legitimidad de sus actividades comerciales, nunca hizo un reconocimiento de ningún tipo ni a favor ni en contra, digamos, sino que también desafió cualquier intento de interferencia gubernamental. ¿En qué momento? Su famosa expulsión de los cambistas del templo demostró su rechazo a cualquier forma de intervención estatal en el mercado. ¿Notamos la eisegesis del posteo? ¿Notamos cómo de una u otra forma hay un intento de imponer una determinada forma de pensar para que el pasaje diga lo que yo quiero que diga? No sé si estoy siendo claro. Díganme o den alguna señal de vida por ahí. Aquellos que vienen hace un ratito en el encuentro. Ah, buenísimo. Ahí, forzadísimo. Se dan cuenta, ¿no? Que está forzadísimo. Bueno, el punto entonces es: cada vez que nosotros nos metemos con un texto, en este caso un texto bíblico, necesitamos que el texto se extraiga, ¿sí? Se logre comprender a partir de su contexto. Yo utilicé de una u otra forma estos pasajes como de alguna manera una excusa para hacer una crítica y fundamentar esta crítica a partir de los mismos pasajes. Buenísimo, Paola, gracias Juan, gracias por compartir. Hay mucho más que me encantaría poder mencionarles, incluso hasta podríamos pensar: ¿se puede fundamentar la propiedad privada en los dichos de Jesús? A ver, acá dice: te hago una consulta. ¿Qué estudiaste para conocer la Biblia? La Biblia. ¿Qué estudié para conocer la Biblia? La Biblia. ¿Sí? Y poder hacer estas lecturas. Bueno, a ver, más allá de que tengo una licenciatura en filosofía, la Biblia es un libro sapiencial, digamos, es un libro del que podemos comprender que es más allá de ser una simple literatura, ¿no?
están queriendo justificar con el Evangelio. Nadie en esa interpretación tiene sentido, solo lo hacen para justificar su posición de cara a gente que no tiene conocimientos teológicos. Exactamente, o sea, hay un intento de forzar las escrituras para que uno diga lo que quiere decir. Bueno, a ver, es importante aclarar que esto no es una costumbre nueva. Por ejemplo, en el antiguo Egipto era muy común, y ahora también vamos a entender por qué el libro del Génesis empieza con una cosmogonía, ¿no? En el antiguo Egipto, cada emperador, cuando asumía, necesita fundar su gobierno en una cosmogonía. Por eso nos vamos a encontrar que en Egipto tenemos diferentes mitologías, diferentes cosmogonías. Por lo menos hay 3 que nos han llegado a nosotros. Bueno, ¿por qué? Porque cada faraón fundaba una nueva cosmogonía para dar paso a su vez después a un régimen ético-político. Las creencias son un gran cúmulo de poderes y cohesión. ¿Podría ser? Sí, tal cual, es cierto esto. Ahora nos vamos a meter un poco con esa idea. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando, suponiendo que el relato bíblico del exilio de Egipto, ¿sí? El éxodo de Egipto por parte de Moisés, el Moisés liberador, el Moisés que libera, digamos, supongamos que es cierto, supongamos que es histórico. Digo, Moisés, fíjense que una de las primeras cosas que va a hacer es, bueno, se va al monte Sinaí, va a bajar los 10 mandamientos, las letras de la ley. Con lo cual, él necesita para fundar la nación de Israel, porque recordemos que Moisés es el fundador de Israel como nación. Tenemos antes de Moisés que Abraham funda, con Abraham, Isaac y Jacob fundan el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, y específicamente el pueblo de Israel es el pueblo de los descendientes de Jacob, ¿sí? Porque Jacob es denominado Israel. Israel significa aquel que contiende con Dios, porque en un lugar cerca del desierto de Sinaí hay un lugar que se llama Betel, donde la tradición dice que Jacob contiende con Dios y por eso se le llama Israel, que significa el que pelea, el que contiende, el que lucha contra Dios o el que lucha con Dios. ¿Sí? Bueno, entonces ahí está la fundación de Israel como pueblo y después tenemos la fundación de Israel como nación. La fundación de Israel como nación se da con Moisés. Y como todo pueblo necesita un conjunto de leyes, esas leyes son dadas a Moisés, en este caso en el monte Sinai. Pero no solo eso. Ahora vamos a posiblemente el relato o la noción más histórica de estos procesos, ¿no? Que van a ocurrir más aproximadamente después del año 587, que es el exilio en Babilonia. La nación, después de entre 50 y 70 años, necesita volver a Jerusalén, ¿sí? A reconstruir el templo, y ahí aparece toda la reforma que hace Nehemías, y dentro de la reforma de Nehemías, bueno, va a aparecer que hay que fundar mediante escritos, ¿sí? A esta nación, darle cierto orden, ¿sí? Y como hay que darle cierto orden, posiblemente sea en este periodo que se escribe el Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? Los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, que son los libros de la ley, la Torá, la llamada Torá, son los 5 libros de la Biblia. Después tenemos el Tanaj, ¿sí? El Tanaj va a comprender toda la Biblia hebrea, pero los Salmos, Proverbios, Job, los profetas mayores y menores, etcétera, etcétera. Pero el Pentateuco específicamente va a ser escrito posiblemente en este periodo. ¿Qué es lo que se intenta hacer? Fundar la nación. De la misma forma que los faraones, cuando empezaban a gobernar, necesitaban fundamentar su gobierno a partir de una mitología, de una cosmogonía, ahora
el pueblo de Israel también necesita fundamentar el gobierno a través de una cosmogonía. Esto mismo va a ser Platón. Platón va a escribir la República y las leyes, fundamentando de alguna forma las prácticas a un nivel ético-político terrenal, por así decirlo, pero en el Timeo va a fundamentar toda su práctica política en una cosmogonía. ¿Sí? El Timeo es la cosmogonía que va a crear Platón de alguna forma para dar fundamento. Es decir, ¿qué les quiero decir con esto? Que esa práctica sigue existiendo hasta hoy. Es decir, cuando los libertarios, cuando el doctor Huerta de Soto, ¿sí? O los liberales, o cualquier partido político hace alusión a textos, en este caso, bíblicos, lo que intenta es fundamentar metafísicamente, cosmogónicamente, su estado, su gobierno, su forma de conducción. Sería bueno estudiar la Biblia con la concordancia de Strong, muy buena concordancia. Sí, a ver, la concordancia Strong es una concordancia temática y es una concordancia de términos y palabras griegos y hebreas. Es muy buena. Los grandes comentarios bíblicos, especialmente los comentarios bíblicos de tradición protestante, suelen acudir a la concordancia Strong. Después tenés otros tipos de comentarios, que son los comentarios católicos, que también son muy buenos, que no necesariamente van a aludir a la concordancia Strong, ¿sí? Pero la concordancia Strong es un buen puntapié, ¿no? Bien. ¿Preguntas acá? ¿Algo que quieran agregar, comentar, preguntarme, decirme? Ahí estoy leyendo los comentarios. Diego Tisoni, me encanta este tipo de vivo, por favor más así. Bueno, trataré de dar otros también, otros vivos de este mismo estilo. Loret, María Sol. Y no vi nada de Biblia, por eso preguntaba. Ah, ok, está bien. A ver, la Biblia es un texto sagrado como lo es el Corán, como lo es el Bhagavad Gita, eh, que son textos que podríamos decir sapienciales, donde vamos a encontrar mucha sabiduría, más allá de lo religioso. Nunca he leído Leyes de Platón, pero sí diálogos. ¿De qué me estoy perdiendo, amigo? Bueno, el libro de el diálogo, bueno, las leyes, es un texto de la vejez de Platón. Eh, es, digamos, la expresión más acabada del pensamiento platónico. ¿Mm? De hecho, es un texto que podríamos decir que no necesariamente está acabado porque él muere en el proceso mientras lo va escribiendo, digamos, ¿no? Eso es como para darte un poco de contexto. Adela Cruz dice, o algo así, creo que Walter Benjamin con respecto a la religión y el capitalismo. Sí, de hecho, bueno, Benjamin va a tener esta beta mística. De hecho, él, al igual que Adorno, va a estudiar la Cábala, con lo cual tiene esta aproximación a los escritos místicos, y gran parte de los escritos benjaminianos son escritos que tienen esta beta como más cercana a lo religioso, a lo místico, ¿sí? A lo esotérico, a lo sapiencial, a lo aforístico. De hecho, la escritura de Benjamin es como un poco oscura, evocando, por así decirlo, a los místicos y a los cabalistas. ¿Sí? Así que es cierto esto que mencionas. Bien. Bueno, gracias a los que se fueron sumando. A mí lo que me interesa fundamentalmente con esto que les voy mostrando es el hecho de que cuando nos encontramos con
determinados, ya sea posteos, escritos o frases, eh, no dejarnos llevar por todo viento de ideología, ¿no? Porque lo que se intenta básicamente es fundamentar ideológicamente determinadas creencias. Las creencias nos sirven para ubicarnos en lugar y darnos coordenadas. Hay algunas creencias que nos pueden dar libertad, otras que nos pueden esclavizar. Sí, esto es cierto. Bueno, con respecto a las creencias, Dilthey, por ejemplo, tiene un librito que se llama ¿Cómo pensamos? ¿Sí? ¿Cómo pensamos? Lo pueden encontrar en internet. Y ahí va a desarrollar la noción de creencias y va a empezar a delimitar qué es una creencia, qué es un pensamiento, qué tipo de creencia, qué tipo de pensamiento es la creencia. Y él va a dar 3 formas en las cuales la creencia nosotros la incorporamos. Él va a decir que va a ser por oscuras fuentes, dice, por oscuras fuentes llegan a nosotros a partir de la cultura, a partir de la enseñanza, la educación de nuestros padres, y en tercer punto, a través de la imitación. Estas son las 3 formas que Dilthey desarrolla de cómo incorporamos la creencia. Es decir, nosotros nacimos en una cultura judeocristiana. Obviamente nuestras creencias están apoyadas en esta cosmovisión judeocristiana. Si hubiéramos nacido, por ejemplo, en China, no tendríamos una cosmovisión judeocristiana, sino que nuestra cosmovisión sería mucho más parecida a el jainismo, el taoísmo, el confucianismo, ¿sí? Después está nuestros padres, que van a inculcarnos, va a ser el primer proceso de inculturación, y por último, nuestras creencias también se apoyan en un conjunto de mímesis, en un conjunto de imitaciones que nosotros vamos a hacer de los otros. Es decir, vamos a tomar ejemplos y vamos a descartar otros. Hay que empezar a discernir, hay que aprender a discernir con pensamiento crítico. Bueno, de hecho la palabra discernir, que implica ya esto, ¿no? Es un proceso un proceso crítico. Cernir significa zarandear, ¿no? Discernir es eso, ¿no? Zarandear determinadas nociones, determinadas ideas para ver qué queda arriba en el tejido y qué cae abajo. Amigos, los neoliberales creen en el darwinismo social y eso lleva al individualismo voraz. Sí, a ver, el neoliberalismo, como descendiente en gran medida del liberalismo, se fundamenta en un darwinismo social. Y eso obviamente que va a terminar llevando como consecuencia a un proceso de individualización, ¿sí? De individualismo. Gilles Lipovetsky, por ejemplo, va a denominar o va a decir que hay 3 tipos o 3 maneras en las cuales se manifiesta el individualismo y que se va profundizando el individualismo. 3 eras en las cuales nosotros estamos en la tercera era, que va a ser la personalización. Todo es personalizable en este periodo. ¿Sí? Es la era del hágalo usted mismo. La era de, fíjense, ¿no? Como, pensemos, citando un ejemplo, la música. ¿Sí? La música, antes si vos querías ir a escuchar música, lo ibas a hacer a un concierto donde estábamos todos juntos. Después aparece el disco musical, el disco de pasta, y ahora no solamente podés ir a escucharlo en un concierto, sino que también lo podés escuchar en tu casa. Siempre se va a ir cerrando más en el ámbito de lo privado, en el ámbito de lo familiar. Con el tiempo eso se terminó transformando en la radio transistores pequeña que yo voy escuchando, y por último en los cascos o en los Walkman, de tal forma que ahora escuchas tu música de la forma en que vos querés, pero todavía no podés elegir la música, sino que tenés que comprar todo el cassette o todo el compact completo, hasta que aparece el iPod, donde te permite elegir una por una aquellos temas que más te gustan para hacer tu propia lista de audio. Fíjense cómo poco a poco se va personalizando cada vez más, en este caso la música, pero podemos pensarlo en función de todo. Agarren Netflix.
Encendés Netflix y cada un miembro de la familia puede tener personalizado su propio icono. Este último proceso es el proceso de personalización. El individualismo voraz al extremo. Ahora con mucho respeto, Huerta de Soto en un video que existe dando clases dice que el Imperio Romano cae por el socialismo. Yo creo que no hace falta ser PhD para dudar de sus palabras. Sí, lo vi al video. eh, lo vi al video. Es bastante cuestionable. Vuelvo a esto. No podemos tratar de tomar todos sus dichos y empezar a hacer una crítica sobre el contenido de cada una de las palabras que dijo porque sería infinito. Pero sí lo que podemos hacer es una crítica estructural. Y la crítica estructural es, ¿hay exégesis o hay eisegesis? ¿Está extrayendo los pasajes para ver qué le dicen dichos pasajes o está tratando de hacer un cherry pig y a partir de ese cherry pig, partiendo de un prejuicio, elige aquellas cosas que puede llevar como agua para su molino? Esa creo que es la clave. Alan dice, tomando como referencia la Biblia, examinándolo todo, retened lo bueno. Muy bueno el pasaje, sí. Exactamente, sí. Y de hecho, vos citaste la Biblia, yo voy a citar a Parménides. Y Parménides dice en uno de sus fragmentos, es bueno que te informes de todo. Dice, es bueno que te informes de todo. Y agrega después, de las palabras de la verdad, pero también dice de la opinión de los mortales. Entonces, hay que conocer todo, hay que conocer el camino de la verdad, cuál es, dónde está ese núcleo duro donde podemos acceder y también comprender y conocer cuáles son las opiniones. ¿Sí? Las opiniones de la gente, las opiniones de las personas, las opiniones que no tienen fundamento. ¿Sí? La doxa. Bien. Ok, vamos terminando. Espero que les haya gustado este vivo un poco agarrado así de al voleo. Eh, el nombre que hizo la cuenta, ya les digo, se llama Primero los datos. ¿Sí? Primero los datos. Ahí pueden encontrarlo. Yo después en este posteo seguramente lo voy a mencionar como para que ustedes puedan encontrarlo. Así que muchas gracias por haberme acompañado en este espacio. Les mando un tequila y un abrazo a todos ustedes. Bueno, muchas gracias. Que tengan muy buenas tardes, muy buenas noches y bueno, nos juntaremos para otro vivo para conversar un rato más. Ya me estarán diciendo qué les gustaría qué les gustaría que hable la próxima vez. Bueno, muchas gracias, gente. Muy buenas tardes.